Ok, entonces empezamos con el tema 5, que es presentación de la información, cuadros y gráficos. Vamos a ver cuadros generales y específicos, cuáles son los elementos obligatorios y optativos que debe tener un cuadro y los tipos de ordenamiento según el nivel de medición de la variable. Y en la parte de gráficos, bueno, cuáles son las limitaciones, las recomendaciones que se dan para hacer la construcción de los gráficos, cuáles son los elementos obligatorios y optativos y los tipos de gráficos según el nivel de medición de la variable. Como objetivos de aprendizaje, se pretende que el estudiante pueda presentar información estadística por medio de cuadros y gráficos, tomando en cuenta el nivel de medición de la variable. Un cuadro se define como una organización sistemática de elementos en filas y columnas según una o más características. Hay dos tipos de cuadros, los cuadros generales o de referencia y los cuadros resumen o cuadros específicos. Aquí les muestro un ejemplo de un cuadro general de la publicación del INEC, del censo de población y vivienda del 2011. Este cuadro es la población total por sexo, total de viviendas por ocupación y promedio de ocupantes según provincia, cantón y distrito. Como ven, el cuadro es muy detallado y extenso, tiene toda la información, provincia, cantón y distrito, tiene también totales, ¿verdad? A nivel de país, a nivel de provincia y de cantón. Tiene el dato de la población segregado para hombres y mujeres, tiene el total de las viviendas, además tiene desagregación de las viviendas ocupadas, desocupadas, el promedio de ocupantes y el total de viviendas colectivas. En realidad el cuadro es bastante grande, permite utilizarse con múltiples objetivos y aparecen sobre todo este tipo de cuadros generales en las publicaciones que realizan las oficinas productoras de información, como el INEC, el Banco Central, el Ministerio de Salud, sobre todo lo que son las fuentes primarias. Luego tenemos lo que son los cuadros resumen, que son cuadros más específicos, ¿verdad? Que tienen un propósito en particular. Este, por ejemplo, está tomado de la encuesta actualidades que hace la Escuela Estadística del 2017. Dice clasificación por intensidad de la automedicación según variables sociodemográficas. Ahí tenemos los datos sociodemográficos, sexo, edad, educación, nivel sociodemográfico, zona y la variable que clasifica la información, ¿verdad? Intensidad de la automedicación. Bajo, medio y alto. Todo en términos relativos, ¿verdad? Que suma 100 hacia arriba, ¿verdad? Hacia las filas, perdón, hacia las columnas. Ok, entonces el trabajo que ustedes van a hacer, la idea es que tengan este tipo de cuadros, ¿verdad? Cuadros resúmenes, cuadros más específicos con los objetivos que ustedes han definido en el proyecto de investigación. En los cuadros tenemos que considerar varios elementos que son obligatorios, lo que es el número del cuadro, sobre todo si hay varios en el documento, ¿verdad? Después el título siempre responde 4 preguntas. ¿Qué son los datos que estoy representando? ¿Cómo están clasificados esos datos? ¿Dónde y cuándo fueron recolectados esos datos? Además tenemos el encabezado, ¿verdad? De las columnas, la columna matriz, el cuerpo o contenido, que son los datos y la fuente. Como elementos optativos está la nota preliminar o introductoria, que es una aclaración del contenido de todo el cuadro, ¿verdad? Si las cifras están en miles o si son tasas, ¿verdad? Que están dadas por cada 1000 habitantes, o si están en millones o en dólares o en colones, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay notas preliminares o introductorias y también notas al pie. Las notas al pie son más específicas que permiten aclarar un dato en particular, una columna o una fila del cuadro.
En forma gráfica, lo que les acabo de mencionar, los elementos obligatorios están en verde, el número del cuadro, el título, la columna matriz, que es donde ubicamos la variable principal que segrega la información, los encabezados, el cuerpo o contenido, que son propiamente los datos, y las notas introductorias o notas al pie, que son elementos optativos. La fuente aquí se indica como un elemento optativo. La fuente es obligación ética indicar de dónde está tomando uno los datos. Es optativo en el caso de que uno mismo recolecte y publique los datos, como en el caso de las tesis. Aquí está la fuente de donde se tomó la imagen. La idea es que ustedes revisen esta información que está aquí. Ahí hay varios ejercicios. Ahí está la materia y están varios ejercicios que pueden hacer para esta parte de cuadros y gráficos. Sí, Luis, dígame. Es que no le entendí muy bien. Aquí hay un ejemplo de un cuadro con todas las partes que acabamos de mencionar. Entonces está el número del cuadro. Hay una nota preliminar que hace la aclaración de los datos que están dentro del cuadro, tanto por filas, por columnas, como en el cuerpo o contenido. Entonces dice que los valores son nominales. También hay notas al pie o llamadas, ¿verdad? Que van al final del cuadro y en este caso la fuente, ¿verdad? Esta es la columna matriz, que es la variable principal. Siempre la ubico aquí de este lado, ¿verdad? La columna matriz. Y los encabezados. Hay una variable que segrega la información, ¿verdad? Y después propiamente los datos. El título responde las 4 preguntas, ¿verdad? Dice Costa Rica, promedio de ingresos por hogar, por año y zona, según fuente de ingreso, julio 2011 y julio 2012. Entonces, ¿qué son los datos que estoy representando? Este ingreso por salario total del 2011, 540.394, ¿esto qué es? Bueno, el promedio de ingresos por hogar, ¿verdad? Ese responde el qué. ¿Qué son los datos que estoy representando? ¿Cómo están clasificados los datos? Por año, ¿verdad? 2011-2012 y zona, ¿verdad? Urbana rural. Y además, según fuente de ingreso, que esa es la variable principal, ¿verdad? La que está en la columna matriz. Entonces, ¿qué son los datos? ¿Cómo están clasificados los datos? ¿De dónde son esos datos? Aquí indica, ¿verdad? Costa Rica. ¿Y cuándo fueron recolectados esos datos o a qué fecha pertenece esa información, ¿verdad? Julio 2011 y julio 2012. Pues el título responde las 4 preguntas: ¿qué, cómo, dónde y cuándo? Aquí está este otro ejemplo, ¿verdad? Que dice Costa Rica, se responde el dónde. Total de fincas con cultivo de frijol, se responde el qué, ¿verdad? Vamos a presentar en ese cuadro. ¿Cómo están clasificados los datos? Por extensión sembrada y cosechas de hectáreas, según provincia y tamaño de la finca, ¿verdad? Todas las variables de interés es el cómo y cuándo fueron recolectados esos datos. Y ahí está la fuente donde se tomó la información. Este documento ustedes lo tienen ahí en Ecoaula para que puedan hacer referencia a ese archivo y esos ejemplos. ¿Qué tomamos en cuenta para ordenar los datos de la variable? La variable que está ubicada en la columna matriz. Entonces, si la variable es cualitativa, ordenamos el cuadro según la frecuencia, de mayor a menor, ¿verdad? Los cuadros que hemos hecho anteriormente en los laboratorios han estado ordenados de mayor a menor frecuencia. Si la tabla o el cuadro es muy grande, también podemos utilizar un orden alfabético. Por ejemplo, si son, no sé, más de 100 filas, países, por ejemplo, que quiero hacer un cuadro por país, entonces puedo utilizar orden alfabético para ubicar más fácil el país o el lugar. O por orden tradicional, por ejemplo, nosotros en la división territorial casi siempre ubicamos San José de primero, ¿verdad? San José, Alajuela, Cartago, Heredia. Entonces hay un orden geográfico establecido, ¿verdad? Para las variables cualitativas. Entonces, el que más se utiliza es por frecuencia para las variables cualitativas, ordenadas de mayor a menor, o estos otros que les acabo de mencionar. En el caso de que la variable sea cuantitativa,
El orden lo pone la variable de menor a mayor. Por ejemplo, si yo estoy representando edades, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, entonces voy de menor a mayor ordenando los valores de la variable. O secuencia lógica de fechas, ¿verdad? En el caso de que tengamos una variable de tiempo. Esas son las recomendaciones, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, como les mencioné, en el caso de que sean países, hacemos un ordenamiento alfabético, orden geográfico para el caso de las provincias, o variables cuantitativas que van de menor a mayor, ¿verdad? Según el orden que está establecido en la variable. Ok, los gráficos se definen como una figura que representa datos numéricos por medio de magnitudes geométricas. El objetivo de un gráfico, el objetivo principal es atraer la atención del lector. También dar una visión más clara y rápida de las cifras o de los datos que estoy representando, resaltar alguna característica en particular, y el gráfico es un complemento del cuadro, ¿verdad? Nunca podemos presentar tanta información en un gráfico como si lo podemos hacer en un cuadro, ¿verdad? Teniendo en mente siempre el objetivo principal, que es atraer la atención del lector. Los gráficos dan valores aproximados, mientras que los cuadros muestran las cifras exactas, ¿verdad? Entonces son dos limitaciones que tenemos que considerar cuando hacemos un gráfico. Por ejemplo, en un cuadro tenemos la frecuencia absoluta y relativa. En un gráfico solamente podemos presentar o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. No se pueden incluir las dos en un solo gráfico, ¿verdad? Tampoco saturarlo mucho de información y presentar ahí un montón de datos. La idea es resumir la información, ¿verdad? Y presentarla y atraer la atención del lector con respecto a esa característica que queremos resaltar. Algunas recomendaciones en la construcción de los gráficos. Bueno, deben tener proporciones o el tamaño debe ser adecuado. Las barras todas del mismo tamaño deben de estar espaciadas, ¿verdad? Las barras no van pegadas, excepto si la variable es cuantitativa y usamos un histograma. Es el único caso en donde las barras van pegadas. Los demás, las barras van separadas. Además debe explicarse por sí mismo, debe tener todos los elementos, ¿verdad? Título, nombre de los ejes, simbología, fuente. No se recomienda incluir muchas series de datos y debe ser sencillo, fácil de interpretar y adecuado al tipo de información. Es decir, vamos a considerar primero el nivel de medición de la variable para escoger cuál es el gráfico más adecuado para presentar esa información. Elementos obligatorios, el número del gráfico, el título, al igual que el cuadro, responde 4 preguntas. ¿Qué son los datos que estoy representando? ¿Cómo están clasificados esos datos? ¿Dónde y cuándo fueron seleccionados esos datos? O la fecha y el lugar a la que pertenece la información que estoy representando. Propiamente la figura, ¿verdad? El diagrama. Después el eje con sus números, ¿verdad? Luego los nombres de los ejes, la simbología, la leyenda y la fuente, ¿verdad? Aquí en forma gráfica, los componentes del gráfico, valga la redundancia. Esta parte de elementos optativos son las notas preliminares o introductorias que se ubican después del título y hacen alguna aclaración de todo el diagrama, de todos los datos que tengo, o las notas al pie que hacen alguna aclaración de un dato en particular. Ambos permiten aclarar elementos del gráfico. Entonces el diagrama, las escalas, los nombres de los ejes, la simbología, en el caso de que estemos trabajando más de una variable, el título del gráfico, el número del gráfico, son elementos obligatorios. Y como elementos optativos, las notas introductorias o notas al pie. Este es un ejemplo de un gráfico de barras horizontales comparativas, en donde tomamos en cuenta los elementos que les acabo de mencionar. El título responde las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? ¿Verdad? Si yo tomo en cuenta este 51 y este 46, o 51, 20, 8, 6, 5, 4, ¿qué son esos datos? Son porcentajes, distribución porcentual de las exportaciones e importaciones.
¿Cómo están clasificados los datos? Según aduana, ¿verdad? Esa es la variable que segrega la información, que es cualitativa, y trabajamos con barras horizontales, ¿verdad? ¿Dónde pertenecen esos datos? Costa Rica. ¿Y cuándo fueron recolectados, verdad? Esa información, ¿a qué fecha hace referencia? 2013. Aquí hay una leyenda, ¿verdad? Una simbología que nos da la clave para los colores de las barras, que en este caso hay dos variables. Una es la distribución porcentual por aduanas y otra es la segregación por exportación e importación. Profe, Sí. en ese caso, digamos, el título no responde el cómo, pero, o sea, el cómo es, ¿cuáles preguntas son como obligatorias responder en un título, digamos? Ok, el título responde las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? Es la distribución porcentual. El cómo es la variable que está segregando la información. En el caso del cuadro es la variable ubicada en la columna matriz. En el caso del gráfico es la variable que me define el eje Y en este caso, o el eje X si fuera una variable cuantitativa. Dentro de distribución porcentual de importaciones y exportaciones es el qué. El cómo es según aduana. Ok, gracias. Bueno, y el cuándo y el dónde, ¿verdad? Pero siempre el cuadro y el gráfico deben responder esas 4 preguntas. Siempre, siempre, siempre. Ajá, luego tenemos las notas al pie, y en este caso no hay notas introductorias, ¿verdad? No hay aclaración. Aquí sí hay una nota, vean que esta nota al pie es solamente para esta categoría. Y dice otras, incluye aduanas de Paso Canoa, Zigzagola, Golfito y Anexión. Y la fuente de donde se están tomando los datos. Este gráfico ha sido tomado de el documento que ustedes tienen de presentación de la información del INE. Este es otro ejemplo del título del gráfico. Igual respondemos 4 preguntas, ¿verdad? ¿Qué son los datos? Proyección al 2050 de la esperanza de vida al nacer y a la edad de 60. ¿Cómo están clasificados los datos? Por sexo. ¿De dónde son esos datos? Costa Rica. ¿Cuándo fueron recolectados? 2005 al 2010. ¿Qué tomamos en cuenta para hacer los gráficos? El nivel de medición de la variable. En el caso de que la variable sea cualitativa, vamos a utilizar el gráfico de pastel o la barra 100%. El gráfico debe estar ordenado de mayor a menor frecuencia, tal y como ordenamos el cuadro para las variables cualitativas, que los ordenamos de mayor a menor. En este caso, si es un pastel, entonces el orden de mayor a menor según las manecillas del reloj en esa dirección, ¿verdad? Y siempre el gráfico de pastel o la barra 100%, lo que representamos es la frecuencia relativa de la variable, ¿verdad? Nunca usamos un pastel para hacer la frecuencia absoluta. Siempre utilizamos la frecuencia relativa. Este gráfico o estos dos tipos de gráficos, pastel o barra 100%, se utilizan para variables cualitativas con pocas categorías, ¿verdad? 2, 3, tal vez la variable sexo, o no sé, tiene carro, sí o no, ¿verdad? Variables que tengan pocas categorías, utilizamos cualquiera de esos. Si la variable es cualitativa, pero tiene muchas categorías, entonces mejor utilizamos barras horizontales, las cuales pueden ser simples, compuestas o comparativas, y deben de estar ordenadas de mayor a menor frecuencia. Entonces, en variables cualitativas, pastel o barra 100% para aquellas que tengan pocas categorías, barras horizontales si tiene más de 3, 4 categorías es lo máximo que yo haría aquí en un pastel tal vez. Ya 5, mejor utilizar barras horizontales. Para las cuantitativas discretas utilizamos barras verticales, ¿verdad? Si es solamente una variable, entonces barras verticales simples. Si voy a trabajar 2 variables, entonces barras verticales compuestas o comparativas. Si la variable es cuantitativa continua, entonces vamos a trabajar con el histograma, los límites reales y la frecuencia para hacer la construcción de un histograma, el polígono, que me permite hacer la representación de las variables cuantitativas trabajando con los puntos medios,
o la ojiva, que me permite representar la frecuencia acumulada, ya sea la ojiva menos D, que trabaja con el límite real superior, o la ojiva más D, que trabaja con el límite real inferior. En el caso de que la variable... Profe, Sí. perdón, se me cortó el internet, o yo no sé, pero ¿puede volver a repetir lo que dijo? ¿Desde qué punto? Empezó a decir variables cuantitativas continuas y histograma. Ok. Entonces, para las cuantitativas continuas utilizamos el histograma para representar la frecuencia absoluta o relativa. Trabajamos en el eje X los límites reales, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con los reales. El histograma, las barras van pegadas. Luego tenemos el polígono, que trabajamos con los puntos medios y la frecuencia absoluta o relativa, dependiendo de qué es lo que queremos representar. Y la ojiva, que trabaja con la frecuencia acumulada a menos D, trabajamos con el límite real superior, y acumulada a más D, trabajamos con el límite real inferior. Luego tenemos lo que son las series cronológicas, que es la representación gráfica para las variables de tiempo. Cuando tenemos meses, o tenemos semestres, o tenemos años, ¿verdad? Entonces trabajamos con el gráfico lineal para hacer la representación de este tipo de variables de tiempo. Profe, una pregunta. Sí. Ese tipo de gráficos de ojiva y otra cosa que decía ahí, o sea, esos son tipos de gráficos. ¿Son qué? Son tipos de gráficos. Sí, exacto. Okay. Sí, y ya vamos a la parte práctica, ¿verdad? Esta es como la teoría, y vamos a hacer la práctica para que les quede un poco más claro todo esto que acabamos de ver. Entonces, vamos. Ahí está. Ok, entonces, el primer elemento es enumerarlos, ¿verdad? Entonces, cuadro número 1. Ahora, ¿qué son los datos? ¿Verdad? ¿Qué es 5? ¿Qué es 25? ¿Qué es 16? ¿Qué son los datos? Es la distribución absoluta y relativa, ¿verdad? Eso es lo que estoy representando, ese es el qué. ¿Cómo están clasificados los datos? Es la variable ubicada en la columna matriz, ¿verdad? Distribución absoluta y relativa de los estudiantes según sexo. Esa es la variable, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo el qué y el cómo. ¿De dónde son estos datos? Entonces puedo ubicar el dónde al inicio o al final, como quieran, ¿verdad? No hay problema siempre y cuando respondan las 4 preguntas. ¿Y cuándo fueron recolectados esos datos? Primer ciclo, 2019. Ese sería el título del primer cuadro. Lo pueden centrar, ¿verdad? Pueden marcar, digamos, yo puedo marcar aquí, yo lo tengo ubicado en la B3, ¿verdad? Columna B, fila 3. Entonces podemos marcar B, C y D y la fila 4. Y le doy combinar y centrar y ajustar texto para que me quede centrado. Profe, una pregunta. ¿Cómo hizo usted para añadir filas encima? Marca toda la fila y le da clic derecho, insertar. Ok, gracias. Bueno, ahí también podemos entrar lo que dice cuadro 1. Entonces marcamos las 3 columnas B, C y D de la fila 2 y le doy combinar y centrar. Y ya ahí queda el título centrado, ¿verdad? En el espacio donde está representado el cuadro. Tenemos la columna matriz, tenemos los encabezados, tenemos los datos, que es el cuerpo o contenido, y nos faltaría la fuente. Ahí serían estudiantes del curso CS0215, grupo 4, en el primer ciclo del 2019. Bueno, la fecha está indicada arriba, podemos dejarlo nada más así, de dónde tomamos los datos. La fuente por lo general se indica en una letra más pequeña, ¿verdad? O sea, ahí podemos disminuir un poquitito el tamaño de la letra, incluso la podríamos poner aquí separada, ¿verdad? Un poquito del cuadro. Y así quedó el cuadro, ya listo, con formato de cuadro estadístico. Los Profe, ¿cómo fue bordes, que hizo ahí para unir todas esas filas donde
donde está el título. Ajá, entonces lo escribí en la B3 y lo que hice fue tomar en cuenta la columna B, C y D y además la fila 4. O sea, tomé en cuenta dos filas, la 3 y la 4 y las columnas B, C y D. Entonces marca todo eso, marca como todo el espacio donde va a quedar centrado. Y presionamos esta que dice combinar y centrar y luego la que está arriba que dice ajustar texto. Gracias, profe. Bueno. Igual cuadro 1, ¿verdad? Lo que hice fue, la escribí aquí en la celda B2, ¿verdad? Esa es la referencia. Columna B, fila 2, y ahí lo que hice fue marcar las columnas B, C y D, y ahí le doy combinar y centrar. Ok, van ustedes con el otro, el de la edad. Traten de poner ustedes el título y la fuente. Ya los bordes los tenemos, ¿verdad? Esos son bordes obligatorios. El borde de arriba que indica que ahí inicia el cuadro. El borde que separa las cifras de los encabezados y un borde al final que cierra el cuadro. Si quisieran poner un borde aquí, ese va a ser optativo, ¿verdad? Yo puedo poner un borde ahí que separe la columna matriz de los datos, pero ese es optativo, ya como dicen a gusto del cliente, ¿verdad? Pero estos otros sí tienen que estar. Este borde inicial, el borde que separa los datos de los encabezados y el borde que cierra el cuadro. Y al final la fuente, de dónde fueron tomados esos datos. Así quedaría el cuadro 2. Vamos con el cuadro 3. ¿Cuál es el gráfico más adecuado según el nivel de medición de la variable? ¿Verdad? Esta variable, ¿qué nivel de medición tiene? Si son hombres o mujeres, profe. Ajá, es quali, es quanti, discreta, continua. Ah, cuantitativa discreta. Cualitativa discreta. Cualitativa. No, ya me enredé. Cualitativa nominal. Exacto, muy bien, cualitativa nominal, exacto. Entonces, las cualitativas, ¿qué tipo de gráfico utilizamos? Según la presentación que acabamos de ver. Teníamos dos tipos para las cualitativas. ¿De barra o pastel? Ajá. Pastel o barras horizontales, ¿verdad? En este caso son solo dos categorías, entonces podríamos hacer pastel. El pastel, recuerden que representamos siempre la frecuencia relativa. Entonces vamos a marcar ahí lo que vamos a representar, que es la frecuencia relativa. Y vamos a ubicar los gráficos arriba en el menú donde dice insertar. Ahí vamos a buscar el gráfico circular, que es el de pastel. Entonces vean que nada más lo que hice fue marcar la frecuencia relativa, las dos categorías, y arriba en el menú le doy insertar. Busco en estos gráficos circulares el primero, gráfico circular. Bueno, si quieren usar el 3D, pueden usar ese o ese de anillos. Yo voy a usar el primero. Vean que incluso ahí en la leyenda de Excel, como en la ayuda que pone, dice, permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Recuerden que una proporción multiplicada por 100 es un porcentaje. Úselo cuando el total de los números es 100%, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con eso, el gráfico circular o el gráfico de pastel se utiliza para representar el 100% de la información. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el título. Sería nuestro primer gráfico, ¿verdad?
¿Y qué es lo que estamos representando? La frecuencia relativa. Ajá, la frecuencia relativa. Entonces yo puedo poner porcentaje de estudiantes o distribución relativa de los estudiantes, cualquiera de los dos, ¿verdad? Es válido, porcentaje de estudiantes o distribución relativa de los estudiantes. Según, ¿cuál es la variable que está segregando la información? Sexo. Ujú. Y el dónde y el cuándo. Enero 2019. Cuando ustedes ponen el gráfico, bueno, por lo general sucede esto, que el título es más grande que el mismo diagrama. Entonces, en inicio, ustedes pueden ahí irse al tamaño de la letra. Pueden, con solo que tengan seleccionado el gráfico y pueden modificar ahí el tamaño para mejorar un poco las proporciones de lo que es el título con respecto al diagrama. Ok, ahora nos falta etiquetar las porciones, digamos, del pastel, porque no sabemos qué es 1 y qué es 2. Entonces vamos a ingresar aquí al más. Yo no sé si todos tienen esta versión de Excel, si no aquí creo que en herramientas del gráfico también viene el etiquetar la variable. No sé si con clic derecho también agregar etiquetas de datos. Pues ahí en el más, ahí dice etiquetas de datos. Y yo le voy a dar donde dice más opciones. Ahí le voy a decir que ponga el nombre de la categoría. Bueno, y el valor que está ahí ya representado, ¿verdad? O el porcentaje. No me hizo otras cosas raras. Bueno, dejémoslo así, nombre de la categoría y valor. Ahora, no le he dicho cuáles son los nombres de las categorías. Entonces, en diseño, arriba en herramientas de gráficos, ¿verdad? Tienen que estar con el gráfico seleccionado. Se habilita este otro menú, arriba. Herramientas de gráfico, diseño. Vamos a buscar la opción que dice seleccionar datos. Y aquí vea que dice etiquetas del eje horizontal categoría, que dice 1 y 2. Vamos a darle ahí editar y vamos a marcar donde dice hombres y mujeres. Le damos a aceptar y ya quedaron etiquetadas, ¿verdad? En vez de que salga 1 y 2, que aparezca hombres y mujeres. Como ya yo las puse en el gráfico, entonces no es necesario que estén aquí, entonces las voy a quitar. Pero las pueden dejar, si a alguien le gusta que esté ahí abajo la simbología, entonces la puede dejar. Siempre y cuando esté especificado las categorías que tienen la variable, pueden estar así con la simbología, ¿verdad? ¿Qué significa cada color? O indicado en cada una de las porciones. Perdón. Gracias. Yo le voy a eliminar eso. Ok, lo otro que nos daba de recomendación en la presentación es que si hacemos un gráfico de pastel, el mismo debe estar ordenado de mayor a menor frecuencia, según las manecillas del reloj. Entonces vamos a ordenar el cuadro para que se ordene el gráfico. Vamos a marcar ahí las categorías. Hombres, mujeres, 525, 1683. Marquen esos datos de ahí. Perdón, sin marcar el total. Y sin marcar los encabezados, solamente los datos. Y le vamos a dar ordenar y filtrar en inicio. ¿Verdad? Arriba en el menú inicio, ordenar y filtrar. Ahí le damos orden personalizado. Y le decimos que ordene por frecuencia
de mayor a menor. Y le damos a aceptar. Entonces ya ahí queda ordenado según las manecillas del reloj. Nos queda ordenado tanto el cuadro, que es la recomendación que les di cuando la variable es cualitativa, de mayor a menor frecuencia, tanto el cuadro como el gráfico. Y nos falta la fuente nada más. La fuente la podemos incluir con un cuadro de texto. Entonces podemos darle insertar cuadro de texto y la ponemos por aquí, ¿verdad? Fuente. Estudiante del curso, eso solo es 15. Y la hacemos un poco más pequeña, el tamaño de la letra. Más pequeño. Okay, y que no estorbe ahí en el diagrama. Así quedaría el gráfico. Si quieren cambiar el color, entonces marcan la porción del color que quieren cambiar. Y ahí en formato, relleno de la forma, ahí pueden cambiar los colores. Profe, ¿cómo fue que le agregó la fuente? Con un cuadro de texto. En insertar, cuadro de texto. Ok, gracias. Mucho gusto. Lo otro es que tanto el título como la fuente, ustedes lo pueden poner en el documento que están haciendo y fuera del diagrama, ¿verdad? O sea, pueden poner la fuente, digamos, si no queremos incluirlo así con un cuadrito de texto, yo puedo eliminarla de aquí y poner la fuente aquí, ¿verdad? Como abajito. O en el documento de Word, puedo poner la fuente ahí abajo, ¿verdad? Debajo del gráfico. Lo mismo que el título, ¿verdad? Puedo dejar solamente el diagrama y aquí arriba poner el gráfico 1. UCR, porcentaje de estudiantes según sexo, primer ciclo 2019. Entonces hay formas, digamos, de presentar la información, siempre respetando como los lineamientos que les mencioné, ¿verdad? Que el título debe responder las 4 preguntas, que el gráfico y el cuadro deben de estar numerados, que si vamos a hacer un gráfico de pastel, representamos la frecuencia relativa, debe estar ordenado de mayor a menor, ¿verdad? Y con todas las partes del gráfico, ¿verdad? El título, la fuente. Okay. Voy a dejarlo así con la fuente ahí adentro, con un cuadro de texto. Vamos con el otro, la edad. Esta variable es cualitativa o cuantitativa. Cuantitativo. Cuantitativa, discreta, continua. Discreta. Ajá, bueno, la tenemos discretizada porque la tenemos en años, ¿verdad? En realidad la variable en sí, la variable edad es continua, pero bueno, la tenemos como una variable discreta. Entonces, bueno, aquí tenemos que definir, vean que tenemos un montón de frecuencias, absoluta, relativa, acumuladas, menos D y más D. Entonces, en este caso, para la edad, voy a hacer la frecuencia absoluta. Como aquí ya hicimos la frecuencia relativa, entonces para cambiar voy a hacer la absoluta. Ok, entonces como la variable es cuantitativa discreta, ¿cuál es el gráfico más adecuado para representar esta variable? Barras verticales. Ah, muy bien, barras verticales simples en este caso. Ahora podemos hacer alguna tabla cruzada y hacemos alguna compuesta o comparativa. Entonces vamos a insertar, bueno, perdón, antes de hacer el gráfico tenemos que ubicar los valores, ¿verdad? Pueden marcar las dos cosas, pueden marcar la edad y pueden marcar la frecuencia. Vamos a ver, a veces lo agarra como datos separados o a veces sí etiqueta el eje. No, lo está agarrando separado.
Bueno, no, entonces marquen solo esto. Marquen solo la frecuencia. Y después lo que hacemos es etiquetar abajo la variable. Entonces, marcan los datos, nada más, la frecuencia absoluta. Vamos a donde dice insertar. Y aquí ubicamos el de columnas en 2D. Ven que están columnas y barras. O barras verticales y barras horizontales, ¿verdad? Si la variable fuera quali, entonces sería este de barras. Y aquí está comparativas, compuestas y 100%. Ahí están las tres opciones. Ahora vemos algunas de esas. Ok, entonces la primera que dice columnas agrupadas. Ahí Creo tenemos. que una pregunta. Sí, Digamos, por gráfico solo se puede aplicar un tipo de frecuencia. exacto. Sí, esa es una de las limitaciones de los gráficos. No podemos hacer en un gráfico, no podemos hacer todas las frecuencias, tal y como tenemos en ese cuadro, que tenemos un montón, ¿verdad? Sí, el gráfico es un poco más limitado en ese aspecto. Pero vea que es más fácil, por ejemplo, ver aquí que la segunda categoría es la que tiene mayor frecuencia. Es más fácil verlo en un gráfico que tal vez en el cuadro que hay como más números, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la segunda categoría? Entonces vamos a etiquetar. No, perdón, esto es aquí en diseño, en seleccionar datos. Seleccionar datos y ahí etiquetas del eje horizontal, categoría. Ahí en vez de que diga 1, 2, 3, 4, debería decir 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aquí aparece entonces en el eje. A mí no me aparece esa opción para cambiar el nombre del eje horizontal. Aquí, cuando usted selecciona el gráfico, ¿verdad? Arriba se habilita un menú que dice herramientas de gráficos. Ahí Sí. busca la que dice diseño y busca la que dice seleccionar datos. Es que igual cuando lo abro, nada más me aparece etiquetas del eje horizontal y nada más me deja poner una. Aquí, etiquetas del eje horizontal. Es que a mí me parece diferente. A ver, comparta pantalla. Entonces etiquetamos las categorías, ¿verdad? En diseño, seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, editar. Ahí buscamos o le damos el rango de valores del 18 al 24 y le damos a aceptar. Ponemos el título. Gráfico 2. ¿Alguien me dice el título? Distribución absoluta de los estudiantes según edad, primer ciclo 2019. Y nos faltó el dónde. UCR, al principio. Ok. Muy bien. Igual ahí podemos darle en inicio y encoger un poquitito el gráfico, ¿verdad? Para que no quede más grande el título que el diagrama. Entonces ahí pueden cambiar el tamaño de la letra del gráfico. Como es de barras, entonces tenemos que poner nombres a los ejes, al eje X y al eje Y. Vamos a incorporar los nombres. Ahí en el más, ahí viene títulos del eje. Entonces ahí podemos poner frecuencia absoluta o cantidad de estudiantes, que es lo mismo, ¿verdad? Frecuencia absoluta o cantidad de estudiantes. Y el eje X sería la edad. Igual la variable. Estas rayas a mí no me gustan, entonces nada más las marcan y las quitan. Igual, si ustedes les gustan, entonces las dejan, ¿verdad? Y ahí le voy a poner contorno, le voy a poner la línea que encierra el diagrama, ¿verdad? Que cierra ahí el gráfico. Nada más lo marqué y le di en formato, le di contorno de la forma y escogí ahí un tono gris. Y nos queda pendiente nada más la fuente.
que la pueden incorporar con un cuadro de texto adentro del gráfico o en el documento cuando ponen el gráfico. Bueno, es que este me quedó aquí como encima de este otro, ¿verdad? Ahí. Y la fuente iría ahí. Así quedaría el gráfico 2. Distribución absoluta de los estudiantes según edad. Ay. Ujú. Listo, el gráfico 2. Vamos con el gráfico 3. Bueno, este gráfico, este cuadro, perdón, que representa lo que es la cantidad de mensajes enviados en categorías, en realidad es una variable discreta, ¿verdad? Entonces igual podemos hacer barras verticales, tal y como lo hicimos con la variable edad. Sin embargo, como para abarcar toda la materia, ¿verdad? Con los diferentes tipos de gráficos, para las variables cuantitativas continuas, les mencioné lo que son los histogramas, los polígonos y las ojivas. Entonces, voy a poner otro ejemplo, no sé, tal vez aquí, de una variable que sea continua. Entonces, digamos que en lugar de mensajes es peso, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan en cuenta que los gráficos que vamos a hacer son para variables continuas. Entonces, lo que hice fue copiar y pegar la distribución, ¿verdad? De frecuencias de la cantidad de mensajes en una nueva hoja para que veamos esos tipos de gráficos para una variable continua. La recomendación para hacer los gráficos en variables continuas es trabajar con los límites reales, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo son los límites dados. Si alguien se acuerda cómo calcular los reales, me dice qué hago. Que hago el primer límite real inferior. Eso era que le restaba 1,5, ¿verdad, profe? Ajá, nada más que no es 1,5, era un poquito menos. 0,5. 0,5. Ok, excelente. Ajá, entonces 0,5 en el primero, el resto, y al límite real superior. En vez de restar, se lo sumo, ¿verdad? Entonces resto en una y sumo en la otra. Esta nos quedó mal, esta distribución debería ser aquí 200.5. Bueno, dejémoslo hasta 450. Y la última, pongámosla de 501 hasta 1000, no sé. Yo creo que habían hasta 3000 mensajes, algo así era, pero bueno, no me acuerdo la verdad cuál era el máximo. Ok, entonces ahí tenemos los límites. Bueno, no voy a arreglar esto, es que si no, vamos a ver, si las categorías tienen diferente amplitud, como en este caso que está ahí seleccionado, tenemos que calcular la densidad de la frecuencia. Entonces, no, vamos a poner que las clases son del mismo tamaño, 201 a 250, 251 a 300 y
301 hasta 350. Bueno, igual peso, no creo que hayan esos pesos, pero bueno, no, tal vez puede ser. En fin, voy a poner aquí 150.5 y 300.5 y 350.5. Ok, entonces vamos a utilizar clases del mismo tamaño, ¿verdad? Vean que todas las clases son de tamaño 50. También quité la última clase, que era una clase abierta, y la hice cerrada para poder hacer el gráfico. Esos son los límites reales. Y también tenemos que definir entonces qué es lo que vamos a representar. Podemos hacer la frecuencia absoluta o relativa de la frecuencia simple, y en ese caso necesitaríamos utilizar un histograma, que es un gráfico de barras verticales, pero no hay espaciamiento entre las barras. Por eso es que trabajamos el límite real superior e inferior. Vean que aquí el límite real superior es el mismo límite real inferior de la siguiente clase. Límite real superior es el mismo del límite real inferior de la siguiente clase. Entonces, por eso es que se da la continuidad de la variable. Por eso la cambié y puse peso y no cantidad de mensajes. Porque es una variable continua, y por ser continua, entonces los límites también son continuos. Profe, Ok, usted da sí. en el dato del 200, usted agregó ese dato, 201, 250. Sí, lo cambié porque estaba diferente. Ok. Cambié estos porque estos estaban 251 y 400, no sé qué, con las de mensajes. Entonces cambié estas tres categorías. Y cambié la variable. Vamos a suponer que es peso. Aunque ahí medio raros, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que es peso. Ok. Y entonces vamos a representar la frecuencia relativa. Cualquiera de las dos. Ahí el enunciado les indicaría si tienen que hacer la frecuencia absoluta o relativa, o en el caso del proyecto ustedes eligen, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia que quieren representar? ¿La absoluta o la relativa? Recuerden que el gráfico es un complemento del cuadro. Ok, entonces voy a seleccionar la frecuencia relativa simple. Y vamos a ir a insertar. Buscamos ahí el primer gráfico, el de columnas agrupadas. Aquí hay que cambiar el título. Sería gráfico 3, ¿verdad? Vamos por 3. Profe, ¿y qué fue lo que señaló antes de marcar el gráfico? La frecuencia relativa. Ok, aquí en este tipo de gráfico, lo que ocupamos es que las barras estén pegadas. Entonces, si ustedes le dan doble clic a las barras, ahí aparece un menú que dice, a ver, doble clic. Dice opciones de serie. Y ahí donde dice ancho del rango, ahí le ponemos 0. Entonces, Profe, ¿cómo abrió eso que dice formato de serie? vamos a ver. Le di doble clic sobre las barras. Pero creo que también se puede
con el más. No, con clic derecho. Con clic derecho sobre las barras. Ajá. Clic derecho sobre las barras también dar formato a serie de datos. Y ahí le sale opciones de serie y donde dice ancho del rango, ahí cambiamos a cero. ¿Sí lo encontraron? No, profe, ¿podría ponerlo de nuevo? Ok. Entonces, una sería doble clic sobre las barras. Y ahí dice formato de series, opciones de series. Buscamos la que dice ancho del rango. Y la otra opción sería clic derecho sobre las barras y la que dice dar formato a series de datos. Ok, gracias. Ujú. Y ahí ancho del rango ponemos 0. Ok, ese es un histograma. Esa es la distribución relativa a los estudiantes según peso. Cuando la variable es cuantitativa continua, entonces lo que hacemos es pegar todas las barras para mostrar la continuidad de la variable. Ahora nos falta en diseño seleccionar los límites, ¿verdad? Lo que pasa es que, ok, seleccionar datos, editar. Lo que pasa es que aquí van a quedar centrados. Y vamos a ver. Es que aquí hay que hacerle como un truquillo a Excel, que es insertar un cuadro de texto para poder poner los valores de los límites, para que queden ordenados y ponerlos sobre el eje. Entonces digamos 0.5 a 50.5. Ese es el primero. Segundo. Como el límite se repite, entonces solo se pone una vez. 100, 150, 200, 150, 300, 350. Lo que pasa que, ok, aquí al cuadro de texto tengo que ponerle relleno blanco para que le caiga encima a los datillos ahí del eje. Profe, una pregunta. Sí. En este, digamos, como en el caso de esta variable, no haría falta ponerle como la unidad en la que se está trabajando, igual si fuera la estatura. Sí, el nombre del eje. Ah, ok. Ajá, ya voy a Gracias. escribir. Sí. Gracias a usted más bien por el recordatorio. Nos falta entonces el nombre del, ay, el nombre de los ejes. Y eso está aquí en el más, títulos del eje. Entonces aquí sería el porcentaje o la distribución relativa, ¿verdad? Porcentaje. Y abajo ese sería el peso. Aquí dice.
en kilogramos, ¿verdad? Ujú. Sí. Ok, entonces, para hacer el polígono utilizo los puntos medios y la frecuencia absoluta o relativa. En este ejemplo vamos a usar la frecuencia absoluta. Entonces le voy a dar insertar, busco el gráfico lineal con marcadores. Ahí tengo el gráfico. Y lo que voy a hacer es etiquetar abajo los valores. En diseño, seleccionar datos. Ahí voy a etiquetas del eje de categorías. Lo voy a editar. Y lo que va en el eje son los puntos medios. Le doy a aceptar. Ahí para terminar el gráfico nos faltaría los títulos de los ejes. Los agrego ahí en el más. Y el título del gráfico y la fuente. Entonces aquí estoy representando la frecuencia absoluta. Entonces el eje Y iría a frecuencia absoluta o cantidad de personas, ¿verdad? Cantidad de estudiantes. El eje X es la variable que sería peso. Peso promedio o medio, ¿verdad? En kilogramos. Ese es el punto medio de las categorías. Y el título. Este sería el gráfico 4, creo. 1, 2, 3, 4, sí, 4. Distribución absoluta. Según peso. Aquí para mejorar un poco las proporciones del gráfico, entonces en inicio disminuyo un poco el tamaño de la letra para que no quede el título más grande que el diagrama. Y ahí lo que faltaría es la fuente, que la puedo insertar con un cuadro de texto o en el documento que estoy trabajando el gráfico. Inserto la fuente o digito la fuente al final del gráfico, de la figura. Aquí lo único que me falta es cerrar el polígono. Entonces, necesito aquí una clase terminada en 0. ¿Verdad? Es la clase anterior a la primera. Y necesito aquí, voy a insertar una fila. Y necesito otra clase terminada en 0. Y los valores de aquí el punto medio no quedaría negativo. Punto medio de la clase anterior a la primera y punto medio de la clase posterior a la última. Y voy a poner 0.5. Ese es como el mínimo, ¿verdad? Es que aquí está el 0, entonces para no ponerle 0 aquí le puse 0.5. Y para que no quedaran valores negativos, ¿verdad? Porque va de 50 a 50. Entonces aquí quedaría
y menos 25, que no tiene como mucho sentido práctico. Pues lo que hice fue ponerle 0.5, que es el mínimo del límite real inferior de la primera clase. El polígono siempre va cerrado a los lados. Siempre lo cierro. Entonces tengo que tener una clase en 0, digamos. Una clase anterior a la primera y la clase posterior a la última también en 0, para que el diagrama quede cerrado a los lados. Esa es la estructura que tiene el polígono. Profe, ¿cómo hago para que se me apliquen los datos ahí? Porque no se me aplicó. ¿A 0 o qué? ¿O cómo? Ajá, cuando ya le puse los ceros y todo al cuadro, no se me aplicó. Ah, ok. Tiene que, vamos a ver. Aquí cuando usted lo selecciona, tiene que ampliar el rango. Donde están los datos. ¿Verdad? Cuando usted señala el gráfico, o marca el gráfico, ahí está seleccionado este rango de datos. Entonces, al ingresar una clase más, al inicio y al final, lo que hacemos es como estirar el rango de las categorías, tanto arriba como abajo, para que agarre, digamos, todos los datos con los ceros. Profe, ¿usted podría repetir cómo era que agregaba una línea, Ajá, marca toda la fila y le da clic derecho e insertar. Ok, Ujú, ok, gracias. bueno. Profe, ¿puede volver a explicar por qué sí hay que poner 0 y 0? Porque el gráfico va cerrado a los lados. Entonces, si yo no hago esa clase, me queda así, me queda como en el aire. Y el polígono va cerrado. Entonces tengo que poner una clase anterior a la primera que cierre en 0, ¿verdad? Que la frecuencia sea 0 para poder bajar el gráfico, digamos, para poder iniciarlo en el eje X. Entonces tengo que hacer esas dos categorías, una al inicio y una al final, para cerrar el Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Ese es el polígono. Voy a pasarlo aquí a la par del histograma. Nada más le faltaría la fuente, ¿verdad? Entonces tenemos el histograma, el polígono y nos falta la ojiva, que la ojiva es con las frecuencias acumuladas. Yo no sé si ustedes, bueno, si en las noticias o en el Face o en donde se estén enterando de lo del COVID, ahí tienen la frecuencia acumulada, la cantidad de casos que vamos acumulando, ¿verdad? ¿Cuál es el gráfico que utilizan ahí? No sé la verdad si lo han visto o no, si les han pasado los datos. ¿Qué usan? Líneas, barras, pastel. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Es un gráfico que se parece mucho al que acabamos de hacer. Ajá. Nada más que en lugar de tener los puntos medios, ¿verdad? Lo que tiene es como una línea que va señalando ahí el acumulado de todos los casos. Eso es una ojiva. Es para representar las frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a hacer la ojiva de estos datos utilizando la frecuencia relativa acumulada a menos D, porque tenemos dos frecuencias acumuladas, la menos D y la más D. La que siempre se utiliza o la que más se utiliza es la menos D, ¿verdad? Pero bueno, también se puede construir con el otro. Y también podemos utilizar la absoluta o la relativa según sean las indicaciones que nos estén dando. Entonces, vamos a hacerlo con la frecuencia relativa. Vamos a marcar los datos de la frecuencia relativa y vamos a insertar, también es un gráfico lineal, como dijo la compañera, muy parecido al que acabamos de hacer. Línea con marcadores. También la ojiva inicia en 0, entonces ya ahí teníamos como la línea. Nada más que agarre ese dato también, ¿verdad? Entonces, tienen que estirar que empiece en 0. Y aquí, como es la ojiva menos D, ¿ustedes se acuerdan cómo interpretábamos esta ojiva? Digamos, este 60%, ¿qué indica? ¿Cómo lo interpreto?
Alguien que me ayude con la interpretación de ese 60. Esta segunda categoría, este valor, este 60, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué indica ese valor? Profe, que menos del 60% de los estudiantes pesan. No, que el 60% de los estudiantes pesan menos de. Ay, no sé. Sí, va bien, siga. Que el 60% de los estudiantes pesan menos de ¿De 100 o de de qué? 100. Exacto. Sí, no sé. ¿Qué estamos usando ahí? El límite real superior, ¿verdad? Para hacer esa interpretación. En el gráfico lo mismo, ¿verdad? Para hacer este porcentaje, para representar esta frecuencia que tenemos aquí, como lo acaba de indicar la compañera, el 60% de los estudiantes pesan 100.5 kilogramos o menos, ¿verdad? Porque recuerdan que lo que hicimos para construir esta frecuencia fue poner el primer valor, al primero le sumábamos el segundo, a lo que tenemos le sumamos el tercero y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Acumulando los valores, ¿verdad? Acumulando a menos de, en este caso, a menos de menor a mayor. Entonces, para representar la frecuencia acumulada menos de relativa, lo que tiene que ir aquí abajo, tal y como lo acaba de interpretar la compañera, es el límite real superior, ¿verdad? Porque incluye ese porcentaje, ¿verdad? Ese 60% que teníamos ahí señalado en rojo, incluye el 60% de los estudiantes, tiene este peso, ¿verdad? Este, o menos, 100.5 kilogramos o menos de ese valor. Ok, entonces para hacer las etiquetas en diseño, seleccionar datos, etiquetas del eje de categorías, ahí lo que vamos a marcar son las categorías del límite real superior. Y ahí le damos a aceptar. Y esa es la ojiva. Nos faltan los nombres de los ejes. ¿Verdad? Aquí sería el porcentaje o la frecuencia relativa. Eso es lo que estamos representando. Y aquí lo que tenemos es el peso. El título, que sería el quinto gráfico que hacemos, sería la distribución relativa o el porcentaje de los estudiantes según peso. En el ciclo del 2019, aquí nos falta el dónde. Y además voy a poner una nota que diga que es frecuencia acumulada. O distribución relativa acumulada, ¿verdad? También podemos ponerlo aquí en el título. Profe, vieras que es que a mí no me sale como todo, no sé, como que marqué todos los datos, pero no me sale igual que a usted. O sea, me llega como hasta 300,5. No sé por qué no me salen los otros dos valores. Vamos a ver, si quiere, voy a